Buenas, vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía 11 de péndulo simple. El ejercicio nos dice que un péndulo está constituido por una masa que está sujeta a un hilo de largo 1,2 metros. Hay un clavo a una distancia r sobre 2 del punto de suspensión, es decir, acá. Me pide que calcule el periodo del péndulo suponiendo pequeñas oscilaciones. Este péndulo, dándole contexto histórico, se lo atribuye al de Galileo y se lo conoce como péndulo interrumpido. El péndulo simple es un caso más de el movimiento armónico simple, y vamos a considerar que no hay rozamiento de ningún tipo, y el punto de equilibrio en este caso se encuentra en la posición más baja, ¿no? Porque esto hace esto, va y viene. La masa, m, es puntual, y el hilo, la masa del hilo es despreciable respecto a esta masa. En base a lo anterior, si a t igual 0 estamos en la amplitud máxima, o en la amplitud mejor dicho, esto implica que es la velocidad igual a 0 en ese instante. La tensión no es constante, como pueden ver por sumatoria de fuerzas, porque si hacemos la sumatoria de fuerzas en la coordenada radial, nosotros tenemos que menos la tensión, dependiendo de cómo utilicemos el sistema de coordenadas, pero si nos apegamos al que está acá en la imagen, nosotros vamos a tener que menos la tensión más la coordenada del peso va a ser a la masa por la aceleración centrípeta. Ahora, si la aceleración centrípeta depende de la velocidad, y sabemos que en un péndulo la velocidad cambia, por ende la tensión no va a ser la misma. De la segunda ley de Newton, en la coordenada angular obtenemos que la componente la componente angular del peso en θ versor va a ser igual a la masa por la aceleración en esa coordenada. Si dividimos todo por m y por l, lo que obtenemos es esta ecuación de acá, donde θ dos puntos, esto de acá es la derivada segunda del ángulo respecto al tiempo. Como vimos, una solución posible para esto es el ángulo en función del tiempo es igual a un ángulo θ0, que es la amplitud de oscilación. Esta amplitud hay que tener en cuenta, gente, que no es en metros o en unidades de distancia, es un ángulo en radianes, ¿bien? Por el coseno de omega t más phi, donde omega es la raíz de g sobre l. Es el equivalente al raíz de k sobre m que utilizamos en el caso de un resorte, por ejemplo, donde θ0 es la amplitud y phi es la fase, y esto sale de las condiciones iniciales. La velocidad es la derivada temporal de esta expresión de acá arriba, y la aceleración es la derivada temporal de la velocidad. Bien, recuerden que θ punto habla de la derivada primera respecto al tiempo del ángulo, y 2 puntos es la derivada segunda respecto al tiempo dos veces. Si siempre hubiese tenido una longitud LA, ¿qué es LA? A LA le voy a decir a la longitud total, para diferenciarla del otro caso. El periodo es 2pi sobre omega, que es 2pi por la raíz de L sobre G. Eso me da un periodo de 2,2 segundos, con el hilo completo, 1,2 metros. Ahora, si el hilo se disminuye a la mitad, un largo de 0,6 metros, utilizando la misma expresión, pero para este caso particular obtenemos un periodo de 1,6 segundos. Como podemos ver acá, si disminuye la longitud del hilo, menor es el periodo. ¿Qué ocurre en este caso? Supongamos que nos ponemos en esta situación de la imagen como a t igual a 0. ¿Qué ocurre? Fíjense que si parte la masa, un cuarto del periodo es lo que tarda en llegar hasta el punto de equilibrio. Bien. Después que agarra con el otro largo, hace un cuarto del periodo hasta llegar hasta la amplitud, un cuarto del periodo con este largo en llegar hasta la posición de equilibrio, y después nuevamente con el otro largo, con el que yo denominé LA, hace un cuarto del periodo más. ¿Qué implica esto? Que hace medio periodo con cada uno de los largos. Entonces, un ciclo completo va a ser la mitad del periodo con un largo y la mitad del periodo con el otro. Entonces, el periodo completo va a ser la mitad del periodo A más la mitad del periodo TB.
Esto implica que va a ser 2,2 segundos sobre 2 más 1,6 segundos sobre 2. Y esto es aproximadamente 1,9 segundos. Fíjense que el periodo completo es mayor al periodo con el hilo corto, TB, y es menor al periodo con el hilo largo, que es TA. Y tiene sentido porque yo estoy acá haciendo la mitad con uno y la mitad con el otro. Bueno, cualquier cosa me escriben acá en el canal o por el aula virtual. Saludos.